Ya, ustedes están viendo el PowerPoint, ¿no es cierto? Sí, Sí, Ya, perfecto. sí. Se ve. Mm, ok, entonces empecemos. Deme un segundito que yo estoy teniendo un poquito de problemas, pero... Ya, entonces lo primero que vamos a entrar nosotros al tiro en materia, y lo primero que vamos a analizar son las civilizaciones prehelénicas. En términos generales, ¿qué podemos decir de las civilizaciones prehelénicas? Em, lo más importante a decir de esta época es que los griegos, los propiamente griegos, es decir, la civilización griega de la época arcaica en adelante, tuvo, tuvieron muy vaga conciencia histórica de este pasado más remoto, no lo conocían bien. Ni siquiera el ser humano se dedicó a estudiarlo de forma extremadamente acabada, sino ya llegado el siglo XIX, el siglo XX. Muy posteriormente. El Renacimiento del siglo XVI ya había estudiado a los griegos, a los clásicos, sabía que había un mundo griego clásico, un mundo griego arcaico, etcétera, pero poco se sabía de estas civilizaciones que precedieron a los griegos. Y cuando hablo de civilizaciones prehelénicas, lo importante es que ustedes identifiquen esas civilizaciones con los pueblos minoicos por un lado y los pueblos micénicos, ¿no es cierto? Eh, la teoría antropológica lo que nos dice es que las raíces étnicas y culturales de la civilización prehelénica proviene de la zona esteparia. ¿Qué es la zona esteparia? Es una región amplia que está ubicada entre el Mar Negro y la frontera de Rusia con Kazajistán. Una zona que contempla lo que hoy en día podríamos llamar el norte del Medio Oriente, ¿no es cierto? Y desde allí, entre los años 4000 y 1000 antes de Cristo, comienzan migraciones cuya dispersión, la dispersión, el sentido que toman las distintas migraciones, le da precisamente el nombre a estos pueblos, ¿no es cierto? Son migraciones que parten de la zona esteparia y se dirigen hacia la península del Indostán, por un lado, la India, se dirigen hacia el Asia Central, y también se dirigen y comienzan a colonizar territorio europeo. Precisamente por esta dispersión, ese pueblo fue denominado pueblo indoeuropeo, los indoeuropeos. Y esto es súper importante porque los pueblos indoeuropeos que emigraron hacia territorio europeo constituyen el núcleo étnico y cultural de lo que nosotros vendríamos a nombrar, a denominar como civilizaciones prehelénicas. La primera de ellas es la civilización minoica. Y la civilización minoica despertó interés en los historiadores gracias a los trabajos arqueológicos del señor que ustedes pueden ver en la presentación, de Arthur Evans. En 1889, este señor llevó a cabo excavaciones en la isla de Creta, en donde lo que descubrió en esas excavaciones son edificios monumentales, edificios con características palaciales, lo que de alguna manera revelaban que en esa zona, en la isla de Creta, lo que había habido era una civilización floreciente, una civilización que alcanzó un alto grado de desarrollo humano. Bueno, Evans denominó la civilización minoica a esta civilización que él había encontrado en honor a el mito del laberinto del Minotauro, este Minotauro que se enfrenta con Teseo, ¿no es cierto? Y eh, que es un laberinto que estaba supuestamente emplazado en la isla. Por supuesto que esto es mitología, ¿no? El laberinto no fue encontrado, pero
como el laberinto señalaba, la mitología lo que señalaba es que el laberinto se encontraba en Creta, entonces este señor Evans denominó a esta civilización como la civilización minoica. Lo importante a saber es que la civilización minoica se desarrolló básicamente entre el siglo XX y el siglo XV antes de Cristo. A mí me parece, y como consejo les digo que es mejor que manejen estas fechas que son aproximadas. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, bueno, entre los años 2123 y 1452 antes de Cristo, corre el riesgo de que esas periodificaciones estén fundamentadas en cuestiones muy desconocidas para la técnica arqueológica actual. Así que creo que lo mejor que ustedes pueden hacer es que, por lo menos por estos periodos, manejen estas periodizaciones que son aproximadas. Siglo XX, siglo XV antes de Cristo se entiende, ¿no es cierto? ¿A qué se debe el desarrollo de una civilización en Creta? Hay varias causas que confluyen para que haya surgido una, una civilización en la isla de Creta, ¿no es cierto? Un- Hay autores que dicen, bueno, una causa muy importante es que la posición de la isla de Creta, si ustedes ven en el mapa, es una posición estratégicamente muy favorable. ¿Por qué? Porque, bueno, uno se encuentra en la mitad del mar Egeo, al sur del mar Egeo en realidad, y eso la conecta con, por un lado, la Grecia continental, por otro lado, el Asia Menor, y hacia el sur, si uno viaja hacia el sur, lo conecta con el norte de África. ¿Y qué grandes civilizaciones existían en estos territorios que estaban muy cerca de la isla de Creta? Bueno, Egipto y muchas civilizaciones que en la cuenca del Asia Menor tenían mucha influencia y contacto directo con Mesopotamia. Entonces esta posición de la isla de Creta le permitía a la civilización minoica desarrollar un comercio muy afluente, pero también ser influenciado por estas civilizaciones que ya tenían un grado civilizatorio muy grande. Hay un influjo creativo, civilizatorio, que proviene precisamente de Egipto y de Mesopotamia, que ayudó a la consolidación de una cultura en la isla de Creta. Pero también que es una isla con un suelo extremadamente fértil y gracias a la fertilidad de ese suelo los minoicos lograron eh, desarrollar técnicas de policultivo que con las cuales producían trigo, vid y olivo. Esa triada de producción es súper importante porque caracteriza la productividad, la economía de los minoicos. Los minoicos lo que producían eran trigo, vid y olivo. Una cuestión interesante de la civilización minoica es que en base a este grado civilizatorio que alcanzaron por la fertilidad de los suelos, por la riqueza natural de los suelos, que es otra cosa, ¿no es cierto? Había marfil, cobre en la isla, y además por la influencia de civilizaciones que preexistían, de esas causas se derivó en que los minoicos desarrollaron técnicas de administración, cuestión que es impropia para la época, porque las técnicas de administración en general son ya propias de estadios muy avanzados de civilización. Estamos hablando del 2000 a.C., del 1800 a.C., y estas personas ya tenían un grupo de personajes que se encargaban de administrar, de gestionar, de regular la producción agrícola. Una cuestión bastante interesante que lo que muestra que existió eso en la civilización minoica son las tablas de arcilla que se han encontrado. No sé si ustedes recuerdan, y probablemente el profe les habló de que en Creta se encontraron tablas de arcilla con jeroglifos que lo que muestran esos jeroglifos es que había una preocupación extremada por parte de las autoridades minoicas en anotar qué se producía, qué bienes se intercambiaban, qué persona realizaba qué labor, con nombre y apellido para identificar las labores de las personas. Había de alguna manera un conocimiento exhaustivo de las relaciones económicas, de la actividad económica del país. Bueno, en este contexto de florecimiento cultural, una cuestión central para entender la civilización minoica es
el surgimiento del palacio. Esa es la característica principal de los minoicos, más que las técnicas de administración, es que son una civilización cuya sociedad, cuya economía, cuya cultura gira en torno al palacio, gira en torno a la vida palacial. Es el rasgo más característico de la época, que el centro de gobierno, de la sociedad, de las actividades económicas fuera el palacio. Los palacios surgieron gracias a que la productividad agrícola en la isla de Creta aumentó sustantivamente. Entonces aumentó mejora las condiciones de vida, etcétera. Y también como la actividad campestre era estaba tan desarrollada, la sociedad minoica tendió y los reyes minoicos, nosotros estamos hablando de una sociedad monárquica, ¿no es cierto? Los reyes minoicos tendieron a buscar controlar, gestionar lo que se hacía en el campo, la vida económica, etcétera. ¿Qué son los palacios? ¿No es cierto? ¿Qué es un palacio minoico? Un palacio minoico es un edificio monumental. El aspecto monumental se refiere a que tienen vigas, a que son gigantescos, que está compuesto de habitaciones. Son edificios compuestos de varias habitaciones, y que esas habitaciones y esos edificios están construidos alrededor de un patio central. ¿Cuál es- ¿Cómo se organizaban estas habitaciones? Bueno, en general, los pisos inferiores eran pisos que se utilizaban para almacenar los archivos, almacenar las tablillas en las cuales eh, se escribía la información que le interesaba a los reyes saber sobre la economía. Y también habían salas con fines rituales, ¿no es cierto? Los minoicos, que tenían una religión abocada a divinidades femeninas y era una religión que estaba muy conectada con el mundo natural, utilizaban estancias, utilizaban ciertas salas de estos palacios con fines rituales, con fines de servir a estas divinidades. Y los pisos superiores lo que contenían eran las estancias reales y las moradas de los demás miembros de los estratos dirigentes, lo que para la época feudal sería la nobleza, ¿no es cierto? Los reyes por un lado, y la familia de los reyes, los amigos de los reyes, las personas más influyentes de la aristocracia. Lo interesante es que, a diferencia de eh, experiencias históricas posteriores, los palacios no estaban fuera de las ciudades, estaban o contigua a las ciudades, es decir, la ciudad y el campo podrían abarcar un gran territorio y el palacio iba a estar a un extremo de ese territorio, o también podría ser el centro de ese territorio. El palacio, en el fondo, era como aquel lugar desde el cual se dominaba y y gobernaba directamente sobre un territorio, no se gobernaba desde afuera. Bueno, quizás una característica que es un poco menos importante, pero que a mí me interesa que ustedes sepan, es que una cuestión que estimuló mucho la economía de la civilización minoica es que cada palacio tenía conexión directa con una ciudad-puerto. Es decir, había un puerto que proveía de bienes que podían ser obtenidos a través del comercio, podían ser obtenidos a través del saqueo, podían ser decomisaciones a los piratas, etcétera, que de alguna manera proveían a las ciudades a través de una relación directa. El mejor ejemplo de esto es, por ejemplo, em, el puerto de Amnisos. El puerto de Amnisos era un puerto que daba hacia el mar Mediterráneo, a través del cual llegaban bienes obtenidos por distintos métodos, ¿no es cierto? Y esos bienes iban a parar finalmente al Palacio de Nosos. El Palacio de Nosos estaba íntimamente conectado con el puerto de Amnisos. Así, los demás palacios minoicos, por regla general, tenían conexión con un puerto. Eso estimulaba en ¿cómo decirlo? Estimulaba la economía de los palacios minoicos. Como habíamos dicho, los, la
característica principal de estos palacios es que son el centro del gobierno y de la organización social. Ya me había adelantado, ¿no es cierto?, con que los minoicos, el florecimiento cultural de los minoicos fue tal que permitió la, el surgimiento de una casta de escribas, de unos, hoy día los llamaríamos burócratas. Eso puede ser muy anacrónico, ¿no es cierto? Ustedes no le llamen burócratas, por favor, pero es el análogo al burócrata hoy en día, la persona que regula la sociedad. Estas personas lo que hacían era entregar a los reyes minoicos el conocimiento casi total de las actividades sociales. Y eso le daba un gran poder al monarca, porque el monarca tenía conocimiento de todo lo que sucedía en la sociedad minoica, gracias a esta casta de escribanos. Esto es importantísimo porque lo que va a suceder después en la época oscura es eh, una pérdida total de la actividad de escribir. Y eso es lo que distingue a las civilizaciones prehelénicas de la civilización oscura, o sea, de la civilización helénica o de la civilización del Egeo en la época oscura, ¿no es cierto? La civilización minoica, la civilización prehelénica, es una civilización que tiene escritura y que utiliza esa escritura para administrar la sociedad. Y eso es muy importante. Es un detalle que a mí me gustaría que ustedes lo entiendan bien y que lo puedan, si es que en la prueba oral les llegan a ustedes preguntar sobre las civilizaciones prehelénicas, puedan decir que en el fondo estas son civilizaciones que escriben y que escriben con un fin político, escriben para administrar, para sustraer conocimiento y con ese conocimiento brindárselo al monarca y que el monarca pueda gobernar con mayor facilidad. Hasta aquí, preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Algo que no haya quedado lo suficientemente claro? ¿No? Sigo entonces. Hay ciertos detalles de la civilización minoica que prefiero saltar para poder abarcar lo más posible, ¿no es cierto? Pero creo que lo sustantivo quedó más o menos explicado. El fin de la civilización minoica, que estábamos viendo recién, lo marca el advenimiento de la hegemonía de la civilización micénica. Em, lo que marca de alguna manera el fin de, de la historia o de la importancia de los minoicos en la historia es la conquista de la isla de Creta por parte de la civilización micénica. Esto es un suceso que, por un lado, pone fin a la hegemonía minoica en el contexto del mar Egeo, en la cuenca del Mediterráneo, y por otro lado lo que marca es el inicio de la hegemonía de la civilización micénica. La civilización micénica y la civilización minoica tienen muchas similaridades y eso está directamente conectado con este hecho que yo estoy ahora afirmando. La conquista de la isla de Creta por parte de los micénicos provocó que los micénicos absorbieran la cultura, la civilización que habían desarrollado los minoicos. Y por tanto, la característica más importante, que es la vida palacial y la, las técnicas de administración de la sociedad asociadas a esa vida palacial, van a ser adquiridas, van a ser absorbidas por los micénicos, las van a utilizar para su favor. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que con, si bien convergen en este punto de la civilización palaciega y de las técnicas de administración a través de una casta de escribas, tienen diferencias que son bastante sustantivas. De partida, la civilización minoica es una civilización de un reino que gobierna muchos palacios, pero hay un rey. Nosotros sabemos que existió un rey Minos, o que Minos es la denominación que se le daba al único rey minoico. Los micénicos no tienen eso.
La civilización micénica es un grupo de reinos que son independientes, que están unidos, por supuesto, pero que en principio son independientes. Hay más de un rey y ese rey gobierna su propio territorio. Otra característica que diferencia a los micénicos de los minoicos es el fuerte carácter militar de su sociedad. Son una sociedad extremadamente militarizada en donde las personas que detentan el poder son personas al mismo tiempo asociadas al ejército, asociadas a el ejercicio bélico, a la guerra, son combatientes. Este carácter militar de la sociedad micénica fue la principal causa de que se sobrepusieran tan fácilmente a los minoicos. Los minoicos no tienen este carácter militar, si bien tenían ejército, tenían soldados, las acciones bélicas no eran lo que lo caracterizaba. Y por tanto, cuando llega una civilización que es guerrera, que organiza su sociedad conforme a la actividad bélica, se sobrepone fácilmente eh, a la civilización minoica que no tenía ese carácter, ¿no es cierto? Bueno, eh, la isla de Creta, sin embargo, no fue el único lugar en donde estaban los micénicos. Los micénicos tienen esta característica geográfica de que emulan lo que va a ser posteriormente el mundo helénico propiamente tal, ¿no es cierto? Hay reinos micénicos en la península del Peloponeso, hay reinos micénicos en Mesenia, hay reinos micénicos en la Grecia continental, en Tesalia, en la cuenca mediterránea oriental, en el sur de Italia y también en Sicilia. Es una distribución que emula, que de alguna manera es similar a lo que posteriormente va a ser el mundo helénico propiamente tal, el mundo helénico de la época arcaica, de la época clásica y bueno, de la época helenística también. Entonces son un precedente importante de lo que va a ser luego la cultura propiamente helénica. Son al mismo, y al igual que los minoicos son una civilización de estudio más bien reciente. O sea, recién en 1950 se descubrieron vestigios arqueológicos que correspondían a este mundo micénico. Y de alguna manera cambió la percepción respecto a este mundo porque hasta 1950 no se tenía mayor información sobre ellos. Se pensaba que los micénicos eran una especie de extensión de la civilización minoica y no mucho más allá, pero ahora se ha podido estudiar más gracias a los yacimientos arqueológicos que se han encontrado y se han notado las diferencias entre ambos mundos. Bueno, como decía, otra cuestión que de alguna manera diferenciaba a la civilización minoica de la civilización micénica es la centralidad que tenía el monarca en una y otra. Hay varias cosas que decir respecto de eso. Primero, como ya había adelantado, los micénicos son una civilización de varios reinos independientes y por tanto cada monarca gobierna su propio reino. Sin embargo, con un pequeño matiz, que en la civilización micénica siempre había un rey que era más importante que los demás. Y esa importancia estaba relacionada precisamente con las relaciones exteriores. Cuando había que organizar expediciones de guerra hacia el exterior, hacia los reinos que no eran micénicos, había un rey que preponderaba por sobre los demás, que convocaba a los demás reyes para ir a la guerra. El rey de reyes es el Wanax. El Wanax es el rey que tiene la capacidad de convocar a los demás reyes a efectuar acciones bélicas contra el exterior. Y los reyes que, siendo reyes de su reino, no tienen la capacidad de convocar a los demás reyes a las acciones exteriores son los basileus. Pero también, otra cuestión respecto del ejercicio del gobierno en los reinos micénicos es que a diferencia de la civilización minoica, en donde el monarca gobernaba con poder absoluto, los reyes micénicos
en cambio, consultan el ejercicio del poder con las personas de la aristocracia, con los laguajetas, que son los lugartenientes, y los equetai, que son los comandantes de tropa, un, un nivel más abajo que los laguajetas. Los micénicos, como ya había adelantado, son una sociedad altamente jerarquizada, por supuesto, con una orientación militar, pero en que la cúspide no estaba compuesta únicamente por el monarca, sino por los lugartenientes y los comandantes de tropa. Estas dos estratos sociales, militares, tenían ciertas prerrogativas en el gobierno, o al menos el rey solía consultar el ejercicio del poder. Tenemos que ir a guerra contra tal reino, consultaba, no tomaba decisiones sin antes consultar a los estratos aristocráticos, ¿no es cierto? A los estratos altos de la sociedad. Y eso distingue también a los micénicos de los minoicos. No es un ejercicio del poder total, sino es un ejercicio consultivo al menos, aun cuando el rey seguía siendo la persona más poderosa de la sociedad. Eso sin duda alguna establece un matiz, y un matiz importante respecto de los minoicos. Pero bueno, como todo lo bueno tiene su fin, ¿no es cierto? Se termina y decae también la civilización micénica. La civilización micénica tiene su fin alrededor del siglo XII a.C., también por una confluencia de causas. La caída es multifactorial. Hay por un lado un colapso cultural debido a la desintegración de los palacios. Esa desintegración es física por un lado y es también social por otro. El palacio pierde su centralidad en la sociedad, las personas comienzan a desacatar las órdenes del palacio, a emigrar de los lugares de poder en donde se encontraban los palacios, a abandonar las localidades que estaban organizadas en torno a un palacio, y por tanto el palacio pierde su centralidad social. Ya hacia el siglo XII las personas que habitaban los centros de la civilización micénica dejaron de ver al palacio como el centro de su sociedad. Pero por otro lado también la desintegración física. Esta zona fue víctima de terremotos, de erupciones volcánicas, de inundaciones, de saqueo por parte de pueblos del norte, de pueblos de los denominados pueblos del mar, que aprovechaban esta situación de crisis para atacar y destruir los distintos centros micénicos. Entonces hay un colapso cultural que es tanto social como físico. Hay una disminución en la producción agrícola. eh, las técnicas de policultivo dejan de ser, bueno, precisamente, ¿no es cierto? Como se comienza a escapar la gente, hay menos gente que trabaje el campo. Y si hay menos gente que trabaja el campo, hay menor productividad. Si hay menor productividad, hay menos disponibilidad de alimentos. Si hay menos disponibilidad de alimentos, hay hambre. Si hay hambre, hay menos estímulos de las personas para quedarse en un lugar y las obliga a emigrar. Es una especie de círculo vicioso, ¿no es cierto? Hay conflictos internos. Comienza la disputa social de esta aristocracia militar, de esta aristocracia que detenta el poder por parte de los súbditos. Y los súbditos conflictúan, se rebelan, destruyen los palacios, emigran, etcétera. Y como ya mencioné, ¿no es cierto? También hay invasiones de otros grupos. Este Bueno, iba a pasar a la época oscura, pero en realidad quería decir algo sobre la civilización, o sea, sobre la guerra de Troya. Bueno, uno de los eventos más resonados en la historia de la Grecia antigua, y ustedes lo sabrán, ¿no es cierto?, es precisamente la guerra de Troya. Que si tuvo lugar, no estamos seguros, pero si tuvo lugar, fue probablemente durante el periodo de expansión de los micénicos. Eh, bueno, la realidad histórica de la guerra de Troya es objeto de debate, ¿no es cierto? Hay gente que dice que ocurrió, hay gente que dice que no, y hay gente que matiza. Yo hasta el momento no he visto a nadie argumentar que la guerra ocurrió tal cual están descritas en los poemas homéricos por razones obvias, ¿no es cierto? Son poemas con alto
cierto grado de ficción, hay dioses, hay quimeras, hay criaturas que nosotros no conocemos, etcétera. Sin embargo, hay razones para pensar que están hablando de un hecho verídico o verosímil al menos. Y estas razones son básicamente que las distintas excavaciones de Schliemann, Vlegel, Korfmann han encontrado grandes fortalezas que coinciden con las características de las fortalezas micénicas. Coinciden con las características que incluso los poemas les entregan a esas fortalezas. Y lo interesante es que Schliemann encontró una de las fortalezas siguiendo las coordenadas que el poema, que la Ilíada le daba. Entonces, leía la Ilíada, decía, mira, esta fortaleza se encuentra a tantos kilómetros de la costa del mar y siguiendo esas coordenadas Schliemann encontró lo que se cree que es Troya. Asimismo, se sabe que los micénicos organizaban expediciones de saqueo a la península de la Anatolia. ¿Saben dónde queda la Anatolia, no es cierto? En el Asia Menor, precisamente donde queda Troya, según el poema. Y por último, otra cuestión que relata el poema es precisamente que hay un rey que es el que convoca a los demás reyes de Troya a hacer la guerra contra Troya. Ese rey es Agamenón, ¿no es cierto? Agamenón, el rey de Micenas, perdón, es el que convoca a Odiseo, a Aquiles, a su hermano Menelao, etcétera, a hacer la guerra con Troya. Y eso, como precisamente es una de las características que yo expuse de la civilización minoica, ¿no es cierto? Micénica, perdón, de la civilización micénica, que había un rey que se posicionaba por sobre los demás reyes y precisamente esa posición superior respecto de los demás reyes estaba vinculada a la prerrogativa que tenía de organizarlos para em, atacar a las potencias exteriores. Hasta aquí, consultas, reclamos, dije algo que estaba incorrecto, me equivoqué, o continúo, dígame usted. Wendy, dele nomás. Ya, estamos bien Todo claro, entonces. todo claro. Ya, perfecto. Qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Bueno, el ocaso de la civilización micénica marca el inicio de la época oscura en la historia antigua de Grecia. Este periodo comprende el lapso que va entre el siglo XI y el siglo VIII antes de Cristo. Esta etapa debe su nombre de oscura a dos cosas. Por un lado, y la razón más importante y la razón que ustedes le tienen que recitar al profesor tal cual, es que respecto de este periodo no se han encontrado, hay escasez total de fuentes escritas del periodo. Es decir, no se han encontrado documentos helénicos escritos de entre los años, de entre el siglo XI y el siglo VIII a.C. No tenemos fuentes escritas del periodo. Y eso le da a este nombre, le da a este periodo, perdón, el nombre de oscuro. Es un periodo oscuro, no tenemos fuentes escritas. Hay pocos vestigios arqueológicos, hay poca información, hay pocas fuentes para estudiar este periodo. Pero también es oscuro porque se estima que es un periodo de empobrecimiento generalizado en todos los aspectos. Es un periodo de empobrecimiento de la sociedad económico, es decir, los griegos, las personas en la época oscura, los helénicos, las personas que habitaban la zona del Egeo en la época oscura son más pobres en la época oscura que en la época de las civilizaciones prehelénicas. Pero también es un empobrecimiento cultural. Y ese empobrecimiento cultural está dado principalmente porque al destruirse los palacios micénicos y los palacios, por tanto, de raigambre minoica, se destruye la actividad de la escritura. Y eso es un declive cultural. Eso marca un declive cultural.
hay un declive cultural marcado por la pérdida de la práctica de la escritura. Desaparece el palacio, ¿no es cierto? Lo que, lo que desaparece con el palacio es... denme un segundo, que la llamada terminará dentro de 15 minutos. ¿Y por qué? Bueno, si se corta, hacemos otra, ¿no es cierto? Disculpen, ¿eh? Es una época de empobrecimiento cultural que está dado por la desaparición de la escritura, la práctica de la escritura. Por un lado, lo que se destruyen son los palacios, ¿no es cierto? Y con la destrucción de los palacios desaparece la casta de escribas que había desarrollado técnicas de administración precisamente a través de la escritura. Esa casta de escribas eran los unos y los pocos que sabían escribir en la época de las civilizaciones prehelénicas, y ahora que ya no existen, entonces asimismo se perdió totalmente la práctica de la escritura. Una cuestión que es importante para comprender la reorganización del mundo griego en el periodo arcaico es precisamente que lo que se retoma es la práctica de la escritura. Las características, bueno, adelanté varias de estas características principales, ¿no es cierto? Hay un empobrecimiento económico, hay un empobrecimiento cultural, ese empobrecimiento cultural está marcado por el desuso de la escritura, hay disgregación política, como los centros en los tiempos de la civilización, de las civilizaciones prehelénicas en general, hay un centro de organización social y política que es el palacio, pero estos palacios están destruidos, ya no existen, fueron destruidos por diversas causas. Y como ya no existen estos centros de poder, las personas no tienen eh, algún algún bastión social, instituciones sociales en las cuales, ante las cuales anteponerse o servir. No hay reyes, no hay una nobleza, no hay instituciones democráticas, no hay instituciones. Y si no hay instituciones, entonces lo que hay es una disgregación política total. No hay centros de poder en la época oscura. Lo que hay es... Este periodo está principalmente caracterizado por movimientos de población, por migraciones, por personas que buscan em, lugares que los abastezcan, por personas que buscan lugares seguros, que estén alejados de la peligrosidad general que caracteriza a estos tiempos, ¿no es cierto? Que los buscan lugares que los alejen de la violencia. Em, es una sociedad semisedentaria. Si bien hay asentamientos que son eh, asentamientos sociales, sin embargo esos asentamientos sociales no tienen gran duración. Se destruyen por peleas con otros pueblos, por peleas con los nativos, etcétera. No son capaces de consolidar un sistema social. Y como no son capaces de consolidar un sistema social, entonces tienen que estar constantemente moviéndose. Es por eso, y lo más importante, es que ustedes asocien este periodo a la figura de Odiseo. Odiseo es un navegante que encima se ve enfrentado a diversos obstáculos que el mundo le pone, ¿no es cierto? Sirenas, cíclopes, eh, enemigos, etcétera. Hay que estar moviéndose porque el mundo es extremadamente hostil para con nosotros. Ese reflejo de una sociedad que vive un mundo que es hostil y que tiene que estar constantemente moviéndose es reflejo de una sociedad que estaba viviendo lo mismo. Por eso la sociedad de la Odisea es tan distinta a la sociedad de la Ilíada. La sociedad de la Odisea es una sociedad en movimiento, es una sociedad de navegantes. Y esa sociedad de navegantes, lo que se cree es que proviene de una tradición épica que fue construida en tiempos en donde las personas que habitan el mar Mediterráneo tenían que estar moviéndose constantemente. Hay, sin embargo, indicios de cierta preservación cultural y esa preservación cultural está dada principalmente por tres cuestiones principales, ¿no es cierto? La lengua, la lengua de las civilizaciones prehelénicas, el griego antiguo, las lenguas jónicas, etcétera, se preservan en la época oscura. Las tradiciones religiosas, la base fundamental de la religión que después va a ser la base para construir el panteón griego, proviene de las civilizaciones prehelénicas y se conserva durante la época oscura, y la tradición épica.
La tradición épica que proviene precisamente de los tiempos de las guerras micénicas también se mantiene en el periodo oscuro y va a ser la tradición eh, que utilizará Homero como influencia para construir los poemas homéricos posteriormente. Entonces hay conservación, no hay solo destrucción, se destruyeron los palacios, que es una cuestión importantísima, pero hay ciertos aspectos que se conservan a través del periodo oscuro. Y una cuestión sumamente importante es que este es un periodo muy heterogéneo y por tanto no todos los lugares sufren las consecuencias del empobrecimiento generalizado, tanto cultural como económico, de la misma manera. Y lo que yo quería mostrar aquí son dos casos de estudiados de comunidades que no sufrieron los embates del periodo oscuro como las sufrieron otras civilizaciones. Estoy hablando por un lado de Atenas y por el otro lado del Lefkandi. Atenas no sufrió el impacto de las destrucciones de los palacios, no sufrió los embates de la violencia generalizada que caracteriza el periodo oscuro, sino por el contrario, mostró signos de expansión, eh, mostró Atenas un atractivo para la población foránea que de alguna manera a las personas que no eran del Ática, el lugar donde quedaba Atenas, era extremadamente llamativo este lugar que aún mantenía estos signos de civilización avanzada, ¿no es cierto? De cierta cohesión, de cierto desarrollo institucional. Eh, el Ática tiene una característica que es muy interesante, que es un suelo muy árido, no es un suelo fértil. Y por tanto, se cree que una de las razones por las cuales esa zona nos fue atacada por los invasores es porque el suelo, las riquezas naturales tan escasas en ese lugar disuadían en general el saqueo. Además, em, nosotros sabemos que fue Atenas uno de los lugares que se empeñó más en la conservación de los elementos culturales y sociales del mundo micénico. Sobre todo, eso se conserva muy bien a través del estilo arquitectónico, ¿no es cierto? El estilo monumental que caracteriza a los palacios de la civilización minoica y la civilización micénica, uno lo puede proyectar, perdón, lo puede proyectar a través de lo que puede ver en la arquitectura ateniense. Además, el Ática queda en la cuenca oriental del Mediterráneo y todos aquellos poblaciones griegas que se ubicaban en la cuenca la cuenca oriental del Mediterráneo tienen contacto con civilizaciones que estaban asentadas en el oriente cercano, el reino de Lidia. Ese es el más importante, ¿no es cierto? El reino de Lidia, que era un reino oriental, pero extremadamente desarrollado. Y ese contacto con estos reinos que no sufrieron los embates de la civilización de la destrucción de las civilizaciones prelénicas, eh, le dio a Atenas una especie de ventaja por sobre sus vecinos que sí sufrían los embates, porque tenían contacto con civilizaciones que eran tan florecientes y eran tan desarrolladas como los griegos prehelénicos. El otro ejemplo es Lefkandi. Ahora, Lefkandi sufre el problema de que desaparece posteriormente. Sin embargo, en el periodo oscuro, Lefkandi es una sociedad que está ubicada en la isla de Eubea, perdón, y que mostró signos de prosperidad económica y cultural hasta finales del siglo octavo, donde desaparece. Comienza una decadencia que termina en la destrucción total, pero en el siglo octavo. Por tanto, estamos hablando de una población que se mantuvo intacta respecto de la crisis del periodo oscuro. La crisis del Scandi es posterior. Y lamentablemente, bueno, eh, resultó destruida, ¿no es cierto? Pero es una de las civilizaciones que no cabe estudiar dentro de este marco generalizado de empobrecimiento cultural y de empobrecimiento económico. Hasta aquí, preguntas sobre la época oscura, las civilizaciones prehelénicas, dudas, reclamos.
O podemos seguir. ¿Por qué era que perduró Atenas? Hay tres razones principales. Uno es que a diferencia de las otras de los otros de las otras de los otros poblados, de los otros asentamientos prehelénicos y de la época oscura, Atenas se sitúa en el Ática. Y el Ática es una zona árida, sin recursos naturales, sin capacidad de desarrollar una gran agricultura y por tanto disuadía a los invasores de saquearla. Eso fue uno de los factores, fue que no fue atacada por los invasores, por los piratas en el fondo, que atacaban otras poblaciones. Esa es una razón. La otra razón es que en Atenas se ven unos esfuerzos denodados de parte de la población de rescatar y de desarrollar los elementos culturales que provenían de las civilizaciones prehelénicas. Eso, ¿en qué se muestra ese esfuerzo por mantener estos elementos culturales? En la arquitectura ateniense. Si uno ve el ágora ateniense, si uno ve el palacio de Atenea, el templo de Atenea, perdón, uno y luego estudia las descripciones de los palacios micénicos, de los palacios minoicos, encuentra una cierta congruencia. Y es porque los atenienses intentaron emular este pasado antiguo a través de la arquitectura, a través de, bueno, todo el desarrollo cultural que habían logrado estas civilizaciones prehelénicas. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor es que como Atenas se encuentra en el Ática, eh, Atenas está muy cercana a civilizaciones orientales que están sumamente avanzadas. Dentro de ellas el reino de Lidia, ¿no es cierto? El reino babilonio más entrado en Oriente. Y estas son civilizaciones que no sufrieron los embates de la decadencia de los micénicos, porque son civilizaciones totalmente diferentes. Ellos tenían su propio ritmo histórico, por así decirlo. Y como estas civilizaciones no habían entrado en crisis, estaban desarrollando leyes, estaban desarrollando una determinada filosofía, una cosmovisión, funcionaban relativamente bien, tenían aspiraciones imperiales. Bueno, como eran civilizaciones que estaban relativamente bien, los atenienses, a través del comercio, a través de la influencia cultural, no se veían influenciados por estas civilizaciones que no estaban en decadencia, a diferencia de sus vecinos del mar Mediterráneo. No sé si se entendió. Entonces, para graficarlo muy así puntualmente, el primer factor es que los atenienses intentaron rescatar los elementos culturales del mundo micénico. El segundo factor es que el lugar donde queda Atenas, el Ática, es extremadamente pobre y por tanto disuadía a los invasores de atacarla. Y tercero, Atenas está asentado a pocos kilómetros de reinos que estaban en pleno auge cultural y se vieron influenciados por ese auge cultural. ¿Quedó claro? Lo puedo explicar de nuevo sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Entonces, avanzo. Bueno, luego de este periodo, este interín de decadencia, que es el periodo oscuro, comienza una reorganización del mundo ya propiamente griego, que está marcado sobre todo por una reforma, por una reconstrucción de la sociedad que existía antes de este periodo oscuro. Esta época, que es la época arcaica, abarca el periodo que comienza en el siglo VIII y finaliza en el siglo V antes de Cristo. En general este es un periodo bien desatendido por los historiadores, no se estudia mucho, pero constituye un momento crucial en la historia de los griegos, sobre todo por una cuestión particular, que es el surgimiento de la polis. Dentro del proceso de reconstruir la sociedad que se había destruido en el periodo oscuro, uno de los medios que se utilizó para la reconstrucción de la sociedad es precisamente levantar, hacer surgir la polis. Hay dos cosas importantes que surgen en el periodo
arcaico. Uno de los que ya mencioné es el surgimiento de la polis y el otro es el surgimiento del concepto de Hélade. Por un lado, la polis, yo me voy a referir específicamente a eso, pero quiero adelantar un poquito lo que es la Hélade ahora. La Hélade consistió en la idea de que existía un gran pueblo griego que estaba formado por múltiples y diversas agrupaciones que comparten estilo de vida, que comparten lengua, que comparten creencias religiosas y que comparten una misma base educativa. Estos cuatro elementos, esto por favor ténganlo presentes para el taller que van a resolver ahora, porque estos cuatro elementos son fundamentales, ¿no es cierto? Son cuatro elementos que conjugan a los griegos en un mismo saco, por así decirlo. Y ese mismo saco es lo que ellos llaman Hélade. ¿Qué es la Hélade? Bueno, las personas que hablamos la misma lengua, que creemos en lo mismo, que tenemos un mismo estilo de vida, que es un estilo de vida civilizado, por supuesto, y que tenemos una misma base educativa. Entonces, ¿qué cosas son importantes de la época arcaica? El surgimiento de la polis es una cuestión sumamente relevante para comprender de este nuevo periodo de la historia de Grecia. Es el proceso histórico más relevante de la época arcaica. Hay que hacer, y es muy importante que ustedes no definan la polis como ciudad-estado. Es una definición que es impropia. Ciudad es un término que viene de cive, de los romanos, y por otro lado, estado es, yo, yo por lo menos soy parte, y muchas otras personas somos parte de la idea de que en realidad antes de los reinos del siglo XV hablar de estado es muy difícil. Un Estado implica una cierta cantidad de instituciones gubernativas que tienen una pretensión relativamente exitosa de gobierno sobre un territorio. Y eso en realidad, la idea de que aquí el territorio estaba delimitado de la misma manera en la que hoy día los estados delimitan el territorio es una cuestión que es impropia del imaginario de los griegos. Los griegos no pensaban en términos de frontera. Y frontera es algo fundamental para comprender lo que es el Estado moderno. Entonces, ciudad-estado es un término que sirve, pero si uno quiere adentrarse más en el mundo de los griegos tiene que abandonarlo. En realidad, eh, polis es un término de origen indoeuropeo que significa literalmente fortaleza. Pero los griegos lo utilizaron para referirse a los emplazamientos urbanos que se erigían alrededor de la acrópolis, la urbe. A eso se referían. La polis, lo relevante de comprender la polis es que los intelectuales griegos, sobre todo Aristóteles, entendieron que la polis era la expresión cúlmine, sublime de la naturaleza política de los seres humanos. Los seres humanos por naturaleza son gregarios, tienden naturalmente, de forma espontánea, a conformar sociedad. Y la forma más avanzada de esa tendencia natural del ser humano a conformar una sociedad es la polis. Es un asentamiento urbano, con instituciones, con un determinado, que conjuga a personas con un determinado sentimiento de pertenencia a ese lugar. Y al mismo tiempo hay que entender que en el imaginario de los griegos no es solo la ciudad. No es la polis no es solo la ciudad en el sentido de los edificios o las calles, sino también la polis es el mundo agrario que está aledaño a la polis, como en los minoicos y en los micénicos también estaba alrededor del palacio, ¿no es cierto? Forman parte de la polis. En el imaginario no hay una diferencia entre campo y ciudad. La polis es el campo y la ciudad. Uno podría decir, bueno, pero en la realidad esta ciudad vive del campo, está bien. Pero lo importante es que en el imaginario esa diferencia no estaba. Y el campo era tan polis como lo era la urbe. Por eso también es impropio tratarlo como ciudad-estado.
con la polis, con esta idea de que la polis es em, la forma cúlmine de la naturaleza política de los seres humanos, surge la idea de bien común, ¿no es cierto? Surge la idea de que, bueno, si va a haber una gobernación, si van a haber instituciones, si nos vamos a congregar en una sociedad, necesariamente lo que tiene que fundamentar ese, ese, mm, esa conjunción de ciudadanos es el bien común. Esa es la idea de una polis. La idea de una polis es que se gobierne en miras de que eh, alcanzar el bien para la gran mayoría de los ciudadanos. Y todo eso constituye parte fundamental de lo que los griegos entendían con la polis. Entonces, hay varios elementos, ¿no es cierto? Hay un elemento físico que está constituido por la unión entre el campo y la ciudad, eso es importante. Hay un elemento intelectual de la idea de que la polis es de alguna manera el lugar donde se erigen instituciones que están orientadas al bien común. Lo importante es que la polis está asociado a este deseo del siglo, propio de los griegos del siglo VIII de construir instituciones, de dotarse de ciertas leyes, de dotarse de una normativa, de dotarse de una de una normas de convivencia que permitan que nosotros que no estamos que nosotros que tendemos a conjugarnos en sociedad podamos vivir de forma pacífica. Eso es muy importante. Sin embargo, eh, obviamente esta cosmovisión de la polis no puede de alguna manera de separarse de otra noción que es extremadamente importante para comprender la Grecia arcaica. Como nosotros ya vimos las civilizaciones prehelénicas, sobre todo la civilización micénica es una civilización aristocrática, es una civilización si bien monárquica, pero en donde el estrato social que detenta el poder son los estratos guerreros, que son por tanto los estratos aristocráticos, ¿no es cierto? Y este fundamento aristocrático de la sociedad se va a o va a caracterizar los primeros los momentos fundacionales de las polis en la época arcaica. Quiero que se entienda bien esto, porque esto es fundamental para entender la época arcaica. La época arcaica, el proceso de reorganización, cuando en el siglo VIII estamos fundando polis, fundando colonias, la cultura la cultura griega, es sumamente aristocrática. Es una cultura que legitima que las aristocracias, las oligarquías si se quiere, las minorías asociadas a la guerra, que eh, estaban de alguna manera conectados con este pasado heroico que se retrata en la Ilíada y posteriormente en la Odisea, esas aristocracias detenten el poder. Es una cultura que está abocada a legitimar esa, ese poder de las aristocracias. Nosotros podemos ver que el fin de los poemas homéricos no es relatar una historia, no es solo relatar una historia. El fin de la época, de la epopeya, de la épica que Homero construye, es legitimar el gobierno de los aristócratas. Y por eso, nosotros en la Ilíada lo que vemos es que todas las virtudes, el bien, la, las virtudes del bien, las virtudes de la veracidad, las virtudes relacionadas a ser una persona valiente, a ser una persona proactiva, a defender la patria, todas esas virtudes están asociadas a personajes que pertenecen a las aristocracias. Aquiles es, bueno, un rey, ¿no es cierto? Pero también es un aristócrata, es uno de los pocos. Es una minoría. Guerreros como Aquiles son una minoría en la Ilíada.
Y esa es una minoría que está privilegiada por los dioses, tiene la venia de los dioses, son personajes que se distinguen de los demás seres humanos porque son guerreros valerosos. En el caso de Aquiles, Aquiles es un semidios. En el caso de Odiseo, no sé si está pasando una bomba, ¿se escucha mucho? Bueno, continúo. Me desconcentró un poco. Odiseo, Agamenón, Menelao son seres humanos que tienen características que los destacan por sobre los demás, por sobre sus pares. Son precisamente personas que son excepcionales, son virtuosas. El mejor ejemplo es el extracto de la Ilíada que van a tener que leer ahora. El extracto en donde este personaje... Aquiles se enfrenta a un personaje. ¿Alguien tiene el texto por ahí y me puede decir el nombre del personaje al que responde Aquiles? Bueno, pero para resumir, no recuerdo el nombre del personaje, ¿no es cierto? Son convocados a un consejo de guerra y está este personaje que en el fondo se opone a que los aqueos, a que los griegos vayan a la guerra con Troya y se opone. ¿Y cuáles son las características que Homero describe de este personaje que es deforme, le falta un ojo, es estúpido, pero no solo es estúpido, deforme y le falta un ojo. Cuestiones que no, por supuesto, Homero le da características negativas a eso, no vayan a pensar que soy yo, pero es deforme, es tonto, le falta un ojo, tiene la espalda curva, es jorobado. ¿Y por qué? Y, o sea, y además de eso, es un traidor a la patria. Entonces no es solo un traidor, una persona sin virtudes, sino también es feo. Hay una confluencia entre pobreza, fealdad, eh, falta de virtudes en los personajes de la Ilíada. Los virtuosos son... Muchas gracias. Tercites es el personaje del que estoy hablando, ¿no es cierto? Em, entonces, hay una confluencia de estos aspectos. La fealdad, la falta de virtud, las personas incompetentes son unos personajes. Los competentes, los virtuosos, los ricos, los que detentan el poder son otros. Hay una confluencia. Entonces, ¿qué es lo que busca Homero con eso? Es las virtudes, el bien, la riqueza, el poder en manos de los mejores, de Aquiles, de los que quieren ir a la guerra de Troya. Y la tontera, la fealdad, la pobreza, de mano de los traidores a la patria, de las personas que no están dispuestas a hacer actos valerosos, que no son particularmente destacados en el combate. Eso nos lleva a la principal noción, y perdonen por dar esta introducción tan larga, ¿no es cierto? A una noción fundamental para comprender el primer periodo de la época arcaica, que es la arete. Una de las principales nociones que imbuyen, como ya vimos, a los poemas homéricos es la arete. Y esta noción, al igual que muchas de las nociones en griego, no tiene una traducción fiel. Pero nosotros podríamos decir, y lo que ustedes tienen que entender es que en el fondo lo que es la arete es que es el estado sublime de algo, es el estado de mayor perfección de una cuestión. Pero en los poemas homéricos, el arete está íntimamente ligada al ámbito militar. Ese es el arete de Homero, el primer arete, porque el arete después va mutando, ¿no es cierto? Pero en este primer periodo, en esta primera pasada, por así decirlo, el arete está ligada a la valerosidad militar, a el heroísmo militar, al heroísmo aristocrático. Entonces, la forma de un humano de llegar, de aspirar a la perfección es precisamente a través de mostrar la valerosidad militar. El concepto, la noción de arete ligada a la militaridad cambia, ¿no es cierto? No sé si ustedes le hicieron leer, pero hay un libro de Werner Jaeger, que es este que tengo acá, en donde él, en un capítulo que se llama La arete, trata
cómo la arete comienza como una noción ligada a lo militar y luego se va expandiendo hacia otros ámbitos, ¿no es cierto? ¿Hay algún momento de la historia de Grecia en donde uno puede encontrar que autores hablan de arete en las tareas domésticas? Mira que paleteados los autores que incluso para las tareas domésticas las mujeres pueden alcanzar la perfección, ¿no es cierto? Que quizás ustedes se van a reír, pero es el ser el colmo de progresista en la época. Eh, yo creo que quizás hasta colgaron a la persona que dijo algo como eso. Andar encontrando virtudes en las actividades femeninas para los griegos era como un crimen. Pero ese es el punto. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que el arete es el estado de perfección, es la búsqueda del perfeccionamiento. Perdón, vamos a ordenarnos así. El arete lo que es el estado perfecto de algo. El estado sublime, la sublimación de una determinada cosa. En un principio del guerrero, después de otras cosas. Pero el estado perfecto de algo. ¿Cómo se llega a eso? A través de la paideia. ¿Qué es la paideia? La paideia es el principio educativo de los griegos. ¿Y en qué consiste la paideia? Nosotros tenemos un fin que es el arete. El arete es la perfección, el estado ideal de una determinada cosa. Y para llegar nosotros a ese estado ideal, nosotros tenemos que poner esfuerzos denodados en perfeccionarnos constantemente. Ese trabajo de perfeccionamiento constante que fundamentó la práctica educativa en Grecia es la paideia. La paideia es la consecución de un ideal a través del perfeccionamiento constante. Ustedes no vayan a pensar, por favor, que aquí había un sistema educativo, una especie de mineduc griego, que lo que hacía era, bueno, vamos a establecer que los lineamientos generales de la educación que ahora todos los griegos tienen que conseguir el arete a través de la paideia. No, la educación griega se impartía principalmente a través de educadores privados y las personas que asistían a esas clases privadas de educación eran principalmente aristócratas. Y quizás ya después hijos de personas que no eran aristócratas pero que tenían que pagar un montón para lograr esa educación. Lo importante es que lo que nosotros podemos saber de la educación griega es precisamente eso. Es que lo que buscaba la educación es el perfeccionamiento constante para la consecución de la arete. Si ustedes se fijan en la etimología de la palabra arete, comparte raíz con aristocracia. Aristocracia viene de aristoi por un lado y cracia por el otro. Cracia de kratos, poder, y aristoi, arete, de lo mejor, los mejores. La aristocracia no es sino el estamento que se siente, por supuesto. Aquí no vayamos a decir que lo son, pero se sienten y actúan como si fuesen los mejores. Por eso son pocos. Hay pocos que son mejores, ¿no? La cosmovisión griega consideraba que los que pueden lograr esta perfección, que los que pueden lograr este arete, son pocos. Y este perfeccionamiento constante que implica la paideia, que implica un trabajo que muestra el valor de una persona a sí mismo, es capaz de mostrar que esa persona es digna de detentar el poder a sí mismo. Entonces hay toda una construcción mitológica, por un lado, que uno puede ver en la Ilíada, en la Odisea, ¿no es cierto? Que lo que hace es propagar este sentimiento de arete que lo que busca es la legitimación del poder de las aristocracias. El mito lo que hace es legitimar el poder de las aristocracias. Eso es sumamente importante que lo entiendan. Porque lo que va a suceder en la época arcaica, a medida de que transcurre el tiempo, es que este poder que detentan las aristocracias comienza a ser cuestionado. Lo vamos a dejar hasta acá porque podría seguir hablando, pero me voy a extender mucho. La idea es no quitarle más tiempo. Podemos continuar con lo que me queda de época arcaica para la próxima sesión. No tengo problema. Pero me gustaría ahora escucharlos a ustedes y
también me gustaría que viéramos la actividad que el profesor les pasó a ustedes para em, desarrollar. Preguntas, comentarios, etcétera. Todo lo que ustedes quieran aportar desde ahora en adelante es bienvenido. Si necesitan ayuda con algo, preguntas de los textos,